llevarlos a estos límites de tolerancia y poder lograr pues, que se eviten estas complicaciones futuras en estos pacientes. Es necesario identificar adecuadamente las fracturas, por lo cual un conocimiento del comportamiento y cuidado de las mismas es fundamental y debemos aplicar este conocimiento a cada paciente de manera individual, pues ya sabemos todos, ninguna fractura es igual y ningún paciente es igual. Los principios del tratamiento entonces en las fracturas en niños pues tienen unos principios generales que no difieren con respecto a los del adulto, que son restaurar la longitud, la alineación y la rotación del hueso comprometido. Y en las superficies articulares también vamos a buscar reducciones anatómicas de preferencia. Pero adicionalmente en los niños vamos a intentar de la manera más expedita mantener ese potencial de crecimiento y esto lo vamos a lograr en las fracturas que comprometen la fisis logrando una adecuada alineación de la misma. Eh, Además, pues vamos a tratar de llevar una angulación a lo mínimo posible cuando es aceptable, pues así tengamos angulaciones aceptables hasta de 30 a 40 grados. La idea siempre va a ser con estos niños tratar de llevarlo a una angulación menor para de esta manera pues disminuir ese estrés o esos cambios que el niño tenga que afrontar durante su crecimiento para llegar a esa extremidad normal. Y lo que recomienda la literatura es que en los niños siempre utilizar o en la medida de lo posible utilizar medidas de reducción cerrada. Obviamente vamos a tener casos en los que no es posible y vamos a llevar a cirugía abierta, pero pues el principal mensaje acá es que los niños siempre deberíamos intentar una reducción cerrada en sus fracturas. Y asimismo, pues las fracturas que comprometen la fisis van a considerar más rápido que las diaficiares, por eso es que es importante saberlas identificar y hacer una adecuada reducción y tratamiento de las mismas. Pues hablan de que una ventana de más o menos una semana antes de que empiece a hacer esta fusión fisiaria y que se hagan pues, los cambios en el crecimiento de las extremidades. ¿Cuáles van a ser los mecanismos de lesión de la población pediátrica? Pues primero que todo van a ser pues, como lesiones asociadas al estrés de un trauma, ¿sí? Entonces caídas, las más comunes son lesiones también por traumas de baja energía, en algunos casos politrauma. Y vamos a tener un apartado especial, pues que no lo vamos a hablar acá, y es lesiones por abuso, pero pues es un mecanismo de trauma muy importante en los niños, sobre todo en los menores de un año. ¿Sí? Entonces vemos como en los menores de un año las lesiones causadas por terceros van a ser altamente sospechadas, ya que los niños a esta edad, pues lo máximo que están es aprendiendo a caminar y es raro que se fracturen porque sus huesos son muy flexibles y tienen un precio muy grueso. Y a partir del año sí empezamos a ver unos mecanismos de trauma más frecuentes, que son las caídas, los accidentes, traumas deportivos, entre todos pues ya los similares también a los adultos. Para la aproximación clínica de estos pacientes, pues lo que nos dice la literatura es que debemos sospechar de abuso en todas las edades, siempre que el mecanismo de trauma que diga el familiar o el acompañante no esté acorde con el tipo de fractura que presenta el paciente. Y básicamente los niños se pueden presentar con dolor, edema, deformidad, alteración para los arcos de movilidad de una extremidad o signos tan sutiles como simplemente una cojera sin trauma claro aparente. Para los pacientes que sufren politrauma, vamos a requerir de, como siempre, un examen físico juicioso, enfocando los del ABCD pediátrico. Y las fracturas fisiales van a ser difíciles de evaluar en estos pacientes debido pues, a la condición que tienen, porque pues, muchas de ellas no van a presentar una sintomatología muy florida. Sin embargo, pues buscar siempre sensibilidad marcada en la zona fisiaria y como principal hallazgo para sospechar estas lesiones. El diagnóstico para la mayoría de las fracturas de estos pacientes se va a basar en una buena historia clínica asociada a un examen físico y cuando se requiera una radiografía o un set de radiografías simples para el segmento afectado. Las radiografías en los niños pues, van a tener algunas de ellas dificultades para su interpretación debido pues, al proceso de crecimiento y mencionan como ejemplos principales la parte del codo y la del tobillo. Y para eso sugieren, como primera medida, antes de ir a los estudios más avanzados, tomar radiografías contralaterales, que creo que es algo en lo que vayamos muchas de las veces a la hora de enfrentarnos a estos pacientes. La tomografía computarizada pues, se utiliza, pero más que todo es como para el estudio de las fracturas complejas que afectan articulaciones, las pelvis o las caderas. Y la resonancia magnética pues, es un estudio que no se utiliza de rutina, además es poco disponible en nuestro medio y que va a ser útil en estudios de partes blandas o en lesiones como la osteocondritis. Pues hoy en día cada vez más se utilizan los protocolos de body TAC o de TAC corporal total,
en estos pacientes con politrauma y compromiso del estado de conciencia. Entonces, pero los niños también desafortunadamente van a tener que ser llevados a estos procedimientos cuando tengamos pues, una afectación multiorgánica debido al trauma. Entonces, ¿qué características va a tener el hueso infantil? Pues que solamente es propio de él. Entre ellas, cabe la pena mencionar que el periósteo es más grueso, es más resistente, tiene mayor capacidad osteogénica y que se va a romper con una mayor dificultad debido a esto, por lo que se va a limitar el desplazamiento de los filamentos óseos en las fracturas y pues esto también nos va a ayudar a la hora de la reducción y la manipulación de estas cuando estén desplazadas, pues vamos a tener ese periósteo que nos sirve como zona de pivote para llevar el hueso a su posición anatómica. Además, ellos van a desarrollar rápidamente callo reparativo o van a hacer la consolidación rápidamente, por lo que pues, se acelera la consolidación y se va a cortar el tiempo de inmovilización dependiendo del segmento que estemos manejando. Tienen también una mayor capacidad de regeneración tisular, hacen mayor ritmo como de resorción ósea y de regeneración ósea. Eh, Se va a incrementar todavía más en el caso de una fractura, porque pues esto va a hacer que se genere pues ese proceso de remodelación y consolidación. Y pues hay que tener cuidado con el hipercrecimiento de las extremidades, que es una de esas respuestas que tienen ellos como respuesta al estrés de la fractura. Se va a ver pues, obviamente en las fracturas de huesos largos y principalmente en las extremidades inferiores y tener en cuenta que esto no va a ser pues inmediato, sino que es algo, un fenómeno tardío, más o menos al año y medio, 2 años, que vamos a empezar a ver ese hipercrecimiento que tienen los pacientes en esa extremidad fracturada. ¿Qué tipos o clasificaciones se utilizan para las fracturas de niños? Entonces vamos a tener estos 5 tipos de clasificaciones o de fracturas principales. Una de ellas es la deformidad plástica, la otra es la fractura en rodete o en torus o en caño de bambú, en caña de bambú, que son como las que utiliza la literatura, las fracturas en leño verde, las fracturas incompletas que se van a perdón, completas que se van a clasificar igual que en un adulto, que son trazos transversos, oblicuos, espiroideos o conminutos, y las fracturas fiscales, que vamos a hablar un poquito más de cada una de ellas. Entonces, para comenzar con la deformidad plástica, tenemos que la zona más común de esta alteración va a ser la diáfisis de la ulna y del peroné. Mm, y el peligro o el riesgo de estas fracturas es que como no van a generar un hematoma fracturario, entonces no va a haber esa elevación perióstica que va a desencadenar toda esa cascada de la consolidación, no se va a formar un callo, no va a haber estrés de remodelación y va a generar una deformidad permanente en los niños. Eso tiene como una salvedad y es que si ocurre antes de los 4 años o la angulación es menor de 20 grados, se supone que pues, con todo el proceso de crecimiento y remodelación el niño podría llegar a corregir durante el crecimiento. Sin embargo, la recomendación que nos da hoy, pues como los libros de pediatría, es que todo niño que tenga una deformidad plástica visible durante el examen físico debería ser llevado a una reducción cerrada para así, pues, lo que les dije al inicio de la charla, disminuir lo más que se pueda esa deformidad y disminuir también ese riesgo de que se genere una deformidad permanente. En cuanto a la fractura en rodete o la fractura de torus, vamos a tener que su localización habitual va a ser la unión metafisiodeficiaria, donde el hueso es de tipo esponjoso, va a presentar una mayor porosidad y su localización más común va a ser en la parte distal del radio. Es una lesión que se da por compresión, generalmente traumas por caída desde la altura del niño mientras juega, corre o salta. Y lo que va a pasar es que la parte diaficiaria, que es más rígida, se va a impactar sobre la metáfisis y va a generar este signo radiográfico clásico, que es un engrosamiento que es como en forma de anillo, o que también lo comparan como eh, como la meseta de las columnas griegas, que se abren pues para sostener lo que vayan a poner encima de ellas. Otro tipo de fractura común en los niños que vemos todos los días son las fracturas en leño verde. Estas se generan por un trauma pues, que genera que el hueso se doble y la cara de tensión del hueso va a fallar. Y como característica de estas fracturas es que la línea de la fractura no va a atravesar por completo las dos corticales del hueso afectado.
Tiene una alta asociación de deformidad plástica, fractura de radio, deformidad plástica del cúbito, por ejemplo, fractura de la tibia, deformidad plástica del peroné. Y una de las características más importantes de ella es que para una adecuada alineación se va a requerir que se complete la fractura, porque de otra manera pues, no se va a lograr alinear de manera pues, correcta o tolerable esta lesión. Zonas de localización frecuente, antebrazo y clavícula principalmente, y menos frecuente en la tibia y en el fémur. Y por definición el mecanismo de trauma pues, va a ser de baja energía. Tenemos también las fracturas completas en las diáfisis, que se van a, como les dije, clasificar de manera idéntica a la de los adultos, como espiroideas, eh, generalmente por un trauma rotacional de baja energía. Va a haber poco o nulo compromiso del periósteo y nos va a permitir una reducción fácil. Las oblicuas, que son fracturas que, como ya sabemos, un trazo que tiene más de 30 grados de angulación, requiere una mayor energía y va a generar un mayor compromiso de los tejidos blandos y pues usualmente son inestables por los que van a requerir algún tipo de reducción e inmovilización con algún dispositivo. Y las transversas, que son las fracturas más inestables y mayor energía, que pues, el estándar de manejo hoy en día va a ser la reducción con una inmovilización con 3 puntos de apoyo. En cuanto a las fracturas que van a comprometer la fisis, vamos a tener que siempre que se lesiona la fisis, va a haber una probabilidad de alteración en el crecimiento independiente del grado de la fractura. La fractura fisiaria o que compromete el núcleo de crecimiento más común es la fractura de la parte distal del radio, que va a tener un buen potencial de consolidación, que la mayoría van a lograr esta consolidación luego de 3 semanas. Pues el periodo ideal de inmovilización para estos niños sería 3 semanas. Y tenemos que la reducción luego de una semana pues va a tener una alta probabilidad de lesión fisiaria, dado que ya se van a empezar a comunicar estos puentes óseos entre la metáfisis y la epífisis. Tener cuidado pues con esto porque nos va a llevar a una deformidad angular, una incongruencia articular y pues, en el peor de los casos a una discrepancia de la longitud de las extremidades. Otro característica importante de la fisis es que ella está conectada fuertemente con el periósteo y con la parte de la fisis, epífisis y fisis por los procesos mamilares, que son duros y que hacen que sea pues, difíciles que se desprendan el uno del otro. Por lo que una reducción anatómica de la superficie articular generalmente nos va a llevar a una reducción de la fisis. Por eso es que tenemos el principio de reposicionar la fisis y fijarla para que de esta manera, la epífisis y fijarla para que de esta manera la fisis logre una adecuada regeneración. Los mecanismos de lesión de la fisis van a consistir principalmente en traumas rotacionales y el objetivo de estas fracturas o al manejar estas fracturas es restaurar esa superficie articular y realizar posteriormente una inmovilización o una fijación según pues amerite el caso. La clasificación más utilizada para estas lesiones es la clasificación de Salter y Harris, que lleva mucho tiempo en nuestro medio y continúa siendo de gran utilidad para el tratamiento de las mismas. Se va a clasificar de 1 a 5. Tenemos una fractura tipo 1, que va a ser un separamiento de esa epífisis completamente de la metáfisis sin que haya un trazo pues, evidente de fractura como se ve en la imagen de la izquierda. Tienen un muy buen pronóstico y rara vez se asocian a deformidades pues, con el desarrollo de la extremidad. En las fracturas tipo 2 ya tenemos que es una fractura que nos compromete la metáfisis, es la fractura más frecuente de las que comprometen la fisis con alrededor de un 40 o 50%, y pues esa lesión va a pasar o a ir directamente a través de ese núcleo de crecimiento del niño. Las fracturas tipo 3 se consideran ya fracturas intraarticulares, como se ve acá, como se ve acá, ¿sí? Y son fracturas que pues, a medida que vamos aumentando la clasificación, pues van a tener, digamos, un mayor riesgo de que generen esos arrestos fisiarios que son los que no deseamos en esta población. Las tipo 4 también son intraarticulares, pues esta es la línea de fractura, va a atravesar tanto metáfisis, fisis y epífisis, y pues es mandatoria la reducción y la fijación.
Y las tipo 5 desafortunadamente son fracturas que se pasan desapercibidas con gran frecuencia porque pues, se ve una fisis normal, lo que pasa es que está impactada, pero hay que sospecharlas con esos niños que tienen dolor localizado en la zona fisiaria y en ese caso, pues como les mencioné al inicio de la charla, pues la idea sería tomar una radiografía comparativa y de esa manera lograr ver que ese espacio entre las fisis sea simétrico. Y esto es pues como una tablita donde nos dicen cuál es el manejo de eh, primera línea para cada tipo de fractura, donde las fracturas tipo 1 y tipo 2 son fracturas articulares y van a necesitar solamente pues, una reacción y inmovilización con yeso o con algún tipo de dispositivo. Las fracturas 3 y 4 ya son intraarticulares, vamos a necesitar reducción cerrada o abierta dependiendo de lo que nos estemos enfrentando y generalmente vamos a fijarlas con agujas transficiarias, pues si es un fragmento muy grande o de mucha carga o un niño más grande, pues también se pueden tornillos no transficiarios. Y las tipo 5 como les dije, pues se pasan desapercibidas con frecuencia y la mayoría van a terminar en manejo de las secuelas. Otras fracturas a tener en cuenta en la población infantil son las fracturas triplanares, comprometen alrededor del 3 al 5% de las fracturas en los niños. Las zonas más comunes donde se han descrito son en el radio y la tibia distal. Y se caracteriza porque se va a observar una lesión fisiera, como se ve en la imagen de abajo a la izquierda, que va a comprometer el plano sagital, el transverso y el coronal. Y generalmente se ve en la radiografía P una fractura tipo Salter-Harris 3 y en la radiografía lateral se va a ver una fractura tipo Salter-Harris 2. En este tipo de lesiones es prácticamente mandatorio solicitar una tomografía para caracterizar la lesión y hacer un adecuado planeamiento quirúrgico. Las fracturas por abolición de los núcleos del crecimiento también son frecuentes, generalmente son fracturas que se categorizan o se clasifican como Salter-Harris 1, que consisten en un desprendimiento de la apófisis desde la apófisis hacia la parte de la fisis, se generan por tracción forzada o repetitiva de la parte muscular o tendinosa y son frecuentes en adolescentes deportistas. Hay muchas zonas donde se puede observar este fenómeno. Yo por mencionar algunas acá, pues, la tuberosidad isquiática por los isquiotibiales, la espina ilíaca anterior inferior, el recto femoral y la base del quinto metatarsiano por la acción del peroneo corto. Sin embargo, pues hay muchas otras zonas donde se puede observar esto y en este caso, pues la idea sí sería con estos pacientes, esta sería una de las pocas indicaciones de resonancia para ver si se trata de una apofisitis o si en realidad hay una fractura que se puede detectar con la parte con el hallazgo de edema óseo, irregularidades en la fisis. Otras fracturas poco comunes, pero que hay que conocerlas, es las fracturas del toddler o la toddler fracture. Es una fractura de esferoidea, como se ve en la imagen de la izquierda, de tibia no desplazada. La característica es que es en niños menores de 4 años, se da por fuerzas de torsión y es de carácter subperióstico. La clínica es muy inespecífica y requiere de una alta sospecha clínica. A menudo se pasan desapercibidas y se ven es cuando el niño reconsulta, se le hace una radiografía de control y ya se ha delimitado como esta formación de la línea de fractura durante el proceso de remodelación. Lo más normal es que el niño tenga cojera y rechazo a la carga sin un antecedente claro de trauma. Y también, pues muchas veces se pasa desapercibida, el niño está cojito y él mismo se cuida y aparece callo y pues sana bien, pero pues, la idea es protegerlo para que no se vaya a formar una fractura completa. No pasa, no pasa. Ya para entrar, pues como hablar un poquito de las fracturas más frecuentes a las que nos enfrentamos todos los días, vamos a iniciar con las fracturas de radiocuito distal. En esta parte me voy a enfocar más que todo, es como hemos visto que dependiendo de las edades tenemos ciertos márgenes de tolerancias a la angulación, pues voy a hablarles un poquito como de todo eso. Tenemos que la fractura de radiocuito distal es la fractura más común en los niños, para su diagnóstico va a ser suficiente, como ya les dije, la historia clínica, las radiografías estándar, AP y lateral. Vamos a tener que, dependiendo de la edad y a medida que aumente, vamos a tener, y dependiendo del sexo, vamos a tener más o menos grado de tolerancia. Vemos como antes de los 10 años en general vamos a tolerar 20 grados para los niños y 15 grados para los niños en el plano sagital y en el plano frontal 15 grados, lo cual es una deformidad bastante considerable. La idea tampoco es maltratar el hueso con múltiples intentos de reducción que van a generar mayor sufrimiento, sino pues en el mínimo número de intentos de reducción, llevarlo a la mejor tolerancia posible y darle pues, la inmovilización que el paciente necesite. Y vemos como ya después de los 13 años, básicamente entramos al periodo donde no se tolera ninguna angulación y se necesita una reducción
casi anatómica de la fractura. En cuanto a las fracturas diaficiarias de estos mismos huesos, lo mismo, una serie de estándar de radiografías bien tomadas y las tolerancias van a ser aceptadas en general lo que encontré en niños menores de 10 años y va a ser dependiendo del tercio que afecte. Pero pues tenemos acá como una regla fácil de aprender que de distal a proximal va a ir disminuyendo desde los 20 hasta los 10 grados de 5 en 5 y podríamos tolerar hasta 100% de traslación de la fractura siempre y cuando el acortamiento sea de menos de 1 centímetro. Y vemos cómo podemos llevar estas fracturas como a unas buenas tolerancias sin necesidad de someter a mucho estrés los núcleos del desarrollo de los niños. Otra fractura que vale la pena mencionar porque se pasa muchas veces desapercibida incluso por personal especialista, es la luxofractura de Montegia. Hasta el 30% de estas fracturas no se diagnostican en el momento de la consulta de urgencia al niño y pues hay que tener en cuenta que se puede diagnosticar simplemente con una radiografía bilateral del codo sumándole una proyecciones de antebrazo y teniendo siempre en cuenta que la línea radiocapitelar es la línea que atraviesa la diáfisis del radio, siempre debe estar dirigida al centro del capitelio. Como se ve pues, en las imágenes acá, pues ninguna de las dos está con una adecuada alineación, pero en muchas ocasiones tenemos radiografías de mala calidad o si terminan siendo oblicuas donde uno no logra identificar bien y si a eso le sumamos que no tenemos la radiografía del antebrazo, pues se va a pasar con relativa frecuencia de este tipo de lesión. Entonces siempre tener en cuenta esa relación radio con el capitelio para que no se nos pase por alto este tipo de lesiones. Otro aspecto que es de importancia para enfrentarnos a las lesiones, sobre todo en esta parte del codo, es tener en cuenta de no confundir esos aparición de nucleotosificación con trazos de fractura, pues que también es un error que se comete con alguna frecuencia. Y pues hay una mnemotecnia que todos conocemos que es la CITROE, nos habla de cómo van a ir apareciendo esos núcleos de osificación en los niños y pues acá tenemos como la tableta también que nos resume que el capitelio va a aparecer alrededor del año, la cabeza radial a los 5 años. Como por regla general, todo va a aparecer un poquito más rápido en los niños y vamos a tener que el epicóndilo lateral, que es el último que aparece, pues no lo vamos a ver bien sino hasta los 10 años en las niñas y hasta los 12 años en las niñas. Que pena corrijo, aparece todo más rápido en las niñas, estas se desarrollan más rápido, alcanzan la madurez esquelética más rápido y en los niños a los 12 años. Las fracturas supracondyles también nuestro día a día. Tiene múltiples signos radiográficos y ángulos. Vamos a mencionar acá pues, como los más importantes. En las fracturas no desplazadas vamos a evidenciar este signo del fat pad, que puede ser anterior y posterior, o solamente posterior, o solamente anterior. Cuando está la combinación de los dos, anterior y posterior, vamos a hablar de una fractura no desplazada con una especificidad cercana al 100%. Pues tenemos que adoptar conductas de manejo, pues, ya sabemos, no quirúrgico. Los ángulos que podemos medir son en el plano AP el ángulo de Bowman, con una normalidad o angulación considerada normal entre 60 y 80 grados y se recomienda que el ángulo se mida siempre entre la parte del eje del húmero, del eje de la déficit del húmero, y pues una línea que atraviese la inclinación capitelar, como lo describe pues, Bauman en sus reportes, ¿sí? Que está que se acá, la diáfisis y la angulación capitelar, y pues debe estar entre 70 y 80 grados. Las otras mediciones que vamos a considerar en este tipo de pacientes para que no nos pasen estas fracturas es el signo de la gota de lágrima o reloj de arena, como nosotros. También está el ángulo húmero capitelar, un ángulo que va a la diáfisis, el centro de la diáfisis humeral y que atraviesa el centro del capitelio, normal entre 40 y 45 grados. La línea humeral anterior, la cortical anterior del húmero, trazamos la línea y debe pasar en la parte media dividiendo el capitelio en 3 tercios, debe pasar en el tercio y medio. Y la línea coronoidea, que también nos habla si hay extensión o flexión del fragmento, ya se debe deslizar suavemente desde la parte de la coronoides hacia el. Y no, pues acá el autor Nakaran describió en el 2017 pues, algunas tolerancias a la hora de reducir estas fracturas supracondilias
nos habla de que no puede haber una traslación lateral menos de 4 milímetros o del 15% del ancho en la radiografía P, una traslación interna de menos de 6 milímetros o 30% del ancho de la radiografía P, una traslación anterior o posterior de menos de 6 milímetros o el 30% del ancho del húmero en la radiografía P, y que la línea humeral anterior no debe estar por delante del capitelio. Además, el ángulo de Bowman clínico debe estar entre 60 y 80 grados. Con esto, pues, le damos un poquito de alivio a estas reducciones de las fracturas paracondylias que anteriormente decíamos que eran fractura anatómica. Y estos son pues, estudios que son de 2017, todavía les falta un poquito de validación, pero que están mostrando que estos niños con estas tolerancias están mostrando muy buenos resultados funcionales. Para las fracturas de húmero proximal, también basta con una serie simple de radiografías, las AP verdadera de óculo lateral. La fisis proximal, como va a aportar el 80% del crecimiento, va a tener unas tolerancias muy exageradas, por así decirlo. En los pacientes menores de 10 años vamos a tolerar hasta 60 grados de varo, anteversión o retroversión, y esto va a disminuir un poquito en los mayores de 10 años, pero aún así vamos a tolerar hasta 30 grados en estos planos. Para las fracturas de diáfisis femorales vamos a tener también diversos tipos diversos valores de angulación tolerable. Vemos como a los 2 años vamos a tolerar 30 grados de varo o algo y un acortamiento hasta de 15 milímetros. Y pues ya en la madurez, después de los 11 años van a ser mucho menos, pero aún podemos tolerar pues algo de angulación. Para terminar, las fracturas de actividades diaficiarias, también acá vamos a tener todo un poquito más de precaución en muchos más, digamos, planos, varo o algo, angulación anterior, angulación posterior, acortamiento y rotación. Pero pues el mensaje de todo esto es que con los niños tenemos un margen amplio de trabajo, que la idea es no generar demasiado estrés en los focos de fractura, dando esa reducción anatómica, sobre todo en niños menores de 10 años, y que ellos por este proceso de crecimiento, remodelación, formación de callo y demás que les mencioné, van a obtener muy buenos resultados funcionales sin que esto vaya a generar ninguna limitación en su día a día o en su futuro. Y como conclusiones, las fracturas durante la infancia son un motivo frecuente de consulta en ortopedia, por lo que un conocimiento adecuado de estas, sumado a una correcta interpretación de imágenes diagnósticas, es fundamental para el enfoque y manejo del paciente. Y el esqueleto pediátrico presenta características especiales que predisponen a tipos de fracturas únicos, lo cual les confiere un alto poder de regeneración y consolidación con limitaciones mínimas o nulas.